Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Continuamos con esta serie de clases virtuales. En este caso vamos a trabajar sobre seres vivos, unidad y diversidad. Vamos a centrarnos en dos funciones que nombramos la clase pasada, una de las cuales es la nutrición. Sabemos que nutrición tiene que ver con alimentación, tiene algo que ver, pero vamos a ver en profundidad a qué se le llama nutrición en los seres vivos, ¿sí? Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de que un ser vivo, cualquiera sea, toma del ambiente o de alguna forma construye él mismo una serie de sustancias que le permiten obtener energía, ¿sí? Es decir, si lo comparamos con nosotros, cuando nosotros no comemos, nos sentimos débiles, cansados. En cambio, cuando terminamos de comer, porciones obviamente adecuadas, nos sentimos con más energía. Por lo tanto, vamos a diferenciar dos tipos de nutrición en todos los seres vivos. Primero la nutrición autótrofa y después la nutrición heterótrofa. En el caso de la nutrición autótrofa hablamos de que es un tipo de nutrición en el cual los seres vivos construyen o fabrican, entre comillas, o el término ideal sería sintetizan su propia sustancia nutritiva, su propia materia nutritiva o, como se dice, su propia materia orgánica. Es decir, los organismos autótrofos sintetizan su propia materia orgánica, para que se entienda, entre comillas, fabrican su propia sustancia nutritiva. Estos organismos pueden ser organismos tipo plantas, ¿sí? Acuáticas o terrestres, algas, ¿sí? O bacterias. Una característica de los seres vivos que realizan nutrición de forma autótrofa es que toman del ambiente materia inorgánica, como por ejemplo dióxido de carbono, algunos nutrientes, ¿sí? O sustancias, y mediante un proceso que se llama fotosíntesis, que utiliza energía solar, energía lumínica, u otro proceso que se llama quimiosíntesis, donde se realizan oxidaciones y demás funciones químicas, obtienen por finalidad una materia o sustancia nutritiva o una porción de materia orgánica. Y esta porción de materia orgánica lo que les permite es nutrirse. Esto quiere decir que toman sustancias del medio, energía, utilizan la energía del medio y pueden fabricar o sintetizar materia, ¿sí? O es decir, la transforman y pueden nutrirse a partir de ella. El caso contrario, o el caso diferente de nutrición, es la nutrición heterótrofa. Un organismo que es heterótrofo no puede sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica, sino que la obtiene a la materia orgánica directamente del medio, ¿sí? Por ejemplo, los hongos o los animales obtienen la materia orgánica del medio. ¿Qué seres vivos hay en cada grupo? Bueno, tenemos bacterias que hacen fotosíntesis o quimiosíntesis, tenemos plantas y tenemos algas. Las algas son protistas. ¿Qué organismos tenemos dentro de los seres vivos que realizan nutrición heterótrofa? Bueno, tenemos bacterias, pero obviamente bacterias heterótrofas. Tenemos protistas, obviamente protistas heterótrofos. Tenemos hongos y tenemos animales, ¿sí? Esta es la división que se da en los seres vivos en cuanto a su nutrición. Recuerden, por un lado tenemos los que sintetizan su propia materia orgánica y por otro lado tenemos los organismos que obtienen materia orgánica ya elaborada del medio, ¿sí? En ambos casos la materia orgánica les permite a estos organismos obtener energía mediante distintos tipos de metabolismo que se da en su cuerpo.
Otra de las características que mencionamos y que es muy importante es que todos los seres vivos están formados por células, es decir, la unidad funcional de todo ser vivo son las células. Las células no son visibles, son estructuras microscópicas y cada organismo tiene billones de ellas. No importa si es un organismo grande o si es un organismo chico, todas tienen muchísima cantidad de células. No importa si un organismo es grande o un organismo es chico, el tamaño de las células siempre es el mismo. Es decir, por ejemplo, las células animales tienen una cierta variedad de longitud, pero siempre son las mismas, por más que estén presentes en una hormiga o en un elefante. Las células que no son animales, ni son eucariotas, que ahora lo vamos a ver, se les llama protistas y son un poco más chicas, ¿sí?, que las células eucariotas. Este tipo de células es perteneciente a las bacterias. Lo importante por el momento es que reconozcamos qué es lo que hace ser célula a una célula. Una célula la podemos observar en el microscopio con una gran cantidad de aumento y saber que hay miles de millones o billones de células por organismo pluricelular, obviamente. Si estamos hablando de un organismo compuesto por una única célula, bueno, esa célula va a ser la única que forma el organismo. Lo primero y lo principal es que los seres vivos tenemos células y estas células están delimitadas, están envueltas, entre comillas, en lo que conocemos como membrana plasmática. Es la estructura más importante de las células, ya que sin esta membrana plasmática, la célula no sería una célula, sería un conjunto de distintas estructuras flotando por ahí. La membrana es lo que delimita, ¿sí?, a la célula. Es como una casa que tiene techo y paredes, lo cual lo hace ser una casa, ¿sí? Si no sería un montón de muebles y cosas por ahí tiradas o ordenadas, pero sin ningún tipo de delimitación. Es decir, lo que hace ser casa a una casa son las paredes y un techo que conforman los límites. En este caso es exactamente igual. Bien, la membrana plasmática es una delgada envoltura que separa la célula del medio externo, protege y regula la entrada y salida de sustancias. Otra estructura que vamos a ver que está incluida en las células es el material genético o el ADN. El ADN es una estructura que presentan todas las células. Decimos que tiene o que contiene información genética, información hereditaria que se va heredando de padres a hijos, de una célula a otra. Por último tenemos el citoplasma. El citoplasma es lo que queda formado, por decirlo así, dentro de lo que delimita la membrana plasmática. Es todo lo que hay dentro del citoplasma que parecería que esté vacío, es decir, que no hay nada dentro, todo lo que hay en el interior de la célula. No son estas estructuras que vemos acá, sino que sería el citoplasma lo que hay alrededor de todas estas estructuras. Bien, para que se entienda, sería como el aire que hay en una casa, ¿sí?, cuando estamos dentro. No sería un mueble, no sería una heladera, sino que sería el aire que está dentro de esa casa, ¿sí? Eso sería como una analogía del citoplasma. En el caso de las células, no es aire lo que hay dentro, sino un líquido, ¿sí?, que está presente dentro de las células y ayuda a mantener el equilibrio dentro de cada una de las células. Por un lado tenemos células procariotas y células eucariotas, ¿sí? Las células procariotas son características de bacterias, mientras que las células eucariotas son características de animales, de plantas, de hongos y de protistas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia básica es que la célula procariota carece de núcleo
y es mucho más pequeña, y la célula eucariota tiene un núcleo y es mucho más grande. ¿Qué hay dentro del núcleo? En la célula eucariota, bueno, hay material genético. Acá no hay núcleo, pero hay material genético que está disperso en el citoplasma. Si comparamos las células vegetal y célula animal, vamos a ver varias características diferentes que tienen. Recordemos que estas dos son dos tipos de células eucariotas, ¿sí? Dos tipos de células que tienen núcleo. Vamos a ver un montón de diferencias y similitudes que tienen. Del punto 1 al punto 7 son similitudes, 8 y 9 son exclusivos de las células vegetales, 10 y 11 son exclusivos de las células animales. Como ven acá, el primer punto de comparación es la membrana plasmática, que fue de lo que hablamos recién, que rodea a la célula, regula el paso de sustancias y da identidad. El segundo es el citoplasma, que también está presente en las dos. El tercero es el núcleo, que es un orgánulo encargado del control y coordinación general y contiene el material genético. ¿Qué hay de diferente entre una y otra? Bueno, primero que nada los cloroplastos, que son verdes debido a un pigmento que es la clorofila. En ellos se sintetiza glucosa mediante fotosíntesis, es decir, que los cloroplastos son estructuras que permiten hacer la fotosíntesis. Están en células vegetales, pero no en animales. Esto en relación a lo que dijimos al principio de la clase. La célula vegetal también tiene una pared celular que rodea la membrana, es decir, hay como una doble protección. Por otro lado tenemos lisosomas en células animales que lo que hacen es intervenir en la digestión de partículas alimenticias. Con respecto a lo que dijimos al principio, están presentes en animales y no en plantas, ¿sí? Centríolos también, y por último tenemos a las vacuolas, que es otra de las organelas que quiero nombrar, que son bolsas donde se almacena agua y otras sustancias. La diferencia es que en las células vegetales suelen ser de gran tamaño, como las que vemos acá, punto número 7, mientras que en las animales son mucho más chicas, ¿sí? Son estas pequeñas vacuolas, pequeñas estructuras que se llaman vacuolas, que están por acá. ¿Por qué? Justamente las plantas tienen una gran capacidad de reservorio de agua, mientras que los animales no. Bien, entonces estas son algunas características comparativas entre células vegetales y animales, células procariotas y eucariotas con las características generales y los tipos de nutrición autótrofo y heterótrofo.